Vamos a estar viendo lo que es geometría analítica en el espacio. Entonces, en esta sección básicamente lo que vamos a estar estudiando es el comportamiento de las rectas y de los planos en el espacio, ¿sí? Ya en un ambiente tridimensional. Entonces, si nosotros tenemos, muchachos, el espacio que está representado por los tres ejes coordenados, X, Y y Z, el elemento más sencillo que podemos tener dentro del espacio pues va a ser un punto P. ¿Sí? A este punto P le vamos a dar coordenadas X1, Y1, Z1. Luego, si existe otro punto también en el espacio llamado Q, que tenga coordenadas X2, Y2, Z2, si nosotros unimos estos dos puntos, muchachos, lo que nos va a generar es un segmento de recta. Entonces, una recta en el espacio, pues es básicamente una sucesión infinita de puntos que va a tener cierta dirección. Esta dirección va a estar dada por un vector v, que sea el vector que vaya de P a Q. ¿Okay? Para conocer nosotros la ecuación de una recta en el espacio, es decir, para poder posicionarla en el espacio, necesitamos conocer dos cosas. Necesitamos conocer un punto que esté sobre la recta y necesitamos conocer un vector paralelo a esta recta. Conociendo estas dos cosas vamos a poder construir nosotros la ecuación de una recta. ¿Sí? Vamos a suponer que tenemos aquí nosotros válgame, ¿cómo se llama? Este esquema, ¿sí? Donde tenemos nuestros dos puntos P y Q, tenemos el vector V, que es el vector que va, que es paralelo a la recta, y vamos a poner un tercer punto R. Este punto va a ser un punto arbitrario, ¿sí? O sea, va a ser un punto que está sobre la recta, pero puede estar entre P y Q, puede estar a la derecha de P, o puede estar a la derecha de Q, o puede estar a la izquierda de P. O sea, mientras se encuentre sobre la misma recta, no importa dónde se posicione. ¿Okay? A partir de esto, muchachos, nosotros podemos crear otros vectores. Vamos a poder generar un vector que vaya desde el origen hasta el punto R. A este vector le vamos a llamar OR. Y vamos a tener otro vector que vaya desde el origen hasta el punto P. A este vector le vamos a llamar OP. ¿Sí? Entonces, si nosotros hacemos, recuerden aquí nada más, por favor, que dijimos que el vector V era igual al vector PQ, ¿sí? El que iba del punto P al punto Q. Si nosotros hacemos, muchachos, una suma de vectores aquí, es decir, si nosotros expresamos esta gráfica en forma algebraica, entonces lo que vamos a tener es lo siguiente. El punto que va, déjenme poner otro color, voy a poner aquí con rojo. El vector que vaya del punto P al punto R, es decir, el vector PR, pues también va a ser paralelo al vector V, ¿sí? Dado que están sobre la misma recta. Esto quiere decir que PR es igual a T veces el vector V, T siendo un número real. Como son vectores paralelos, tienen la misma dirección. Lo único que podría llegar a cambiar pues es la magnitud entre ellos. Entonces el escalar t me representa precisamente esto, me representa el cambio en la magnitud, pero no en la dirección entre estos dos vectores. Entonces, habiendo dicho todo esto, si yo hago la siguiente suma vectorial, el vector OR es igual al vector OP más el vector PR. ¿Sí? PR, recuerden que era igual, aquí lo dijimos, a T por V. Entonces, el vector OR va a ser igual al vector OP más T veces el vector V. ¿Sí?
Esto de aquí, esta expresión, es la ecuación vectorial de una recta. La ecuación vectorial de una recta, muchachos, me está representando tres cosas. Me está diciendo, hay un punto genérico o un punto arbitrario sobre la recta, hay un punto conocido sobre la recta y hay un vector paralelo a esta recta. ¿Sí? Si yo quisiera expresar esta ecuación vectorial en forma desarrollada, bueno, pues tendríamos nada más que calcular cada una de las componentes. Recuerden que los puntos P y Q sí los conocíamos, ¿sí? Los voy a escribir aquí. El punto P es un punto conocido, X1, Y1, Z1. El punto Q también es un punto conocido, X2, Y2, Z2. El punto R es un punto arbitrario, X, Y, Z. Y el punto 0 o el origen, pues es evidentemente 0,0,0. ¿Sí? Entonces, para expresar la ecuación vectorial de la recta, yo necesito encontrar tres vectores. Necesito encontrar primero el vector que va del origen al punto R. Entonces, el vector OR sería X menos 0 Y más Y menos 0 J más Z menos 0 K. Esto es XY más YJ más Z K. Fíjense que son básicamente las mismas coordenadas del punto R, nada más que expresado en forma vectorial, ¿sí? Maestra, ¿ahí en I es una I nada más de letra o es una I imaginaria o Es es una como? I de componente de vector. Ah, ok, ok. Luego, el siguiente vector que tenemos que calcular es el vector OP. Es el vector que va del origen al punto P. Esto va a ser X1 menos 0Y más Y1 menos 0J más Z1 menos 0K. Entonces, este vector va a ser X1Y más Y1J más Z1K. Fíjense igual, muchachos, que son las mismas componentes del punto P, pero pues expresadas en forma vectorial. ¿Sí? Y por último, tenemos que calcular nosotros el vector V. Este vector V, muchachos, lo vamos a calcular utilizando los puntos P y Q. Entonces, el vector V es igual al vector que va de P a Q, que sería X2 menos X1Y más Y2 menos Y1J más Z2, perdón, Z2 menos Z1K. Cada uno de estos, muchachos, o sea, X1, Y1, Z1, todos estos, pues son las coordenadas de los puntos P y Q. ¿Sí? Entonces, el vector V, pues va a tener esta expresión. Entonces, regresando a la ecuación vectorial de la recta, ¿sí? O sea, ya poniéndolo así de forma extendida, vamos a tener el vector OR, XY más YJ más ZK, es igual al vector OP, X1Y más Y1J más Z1K, más T veces el vector V, que sería, ahí saben que para no escribir tanto, a este le voy a poner AI más BJ más CK. ¿Sí? O sea, ya cada una de esas operaciones corresponde a B y C. Entonces aquí sería T veces AI más BJ más CK. Esta es la forma extendida o la forma desarrollada de la ecuación vectorial.
De aquí, muchachos, de la ecuación vectorial, ¿qué es lo que podemos identificar? Podemos identificar dos cosas, las coordenadas del punto P y las componentes del vector V. El punto P es un punto que está sobre la recta y el vector V, pues, es un vector paralelo a la recta. ¿Sí? Una vez que tenemos nosotros la ecuación vectorial, podemos igualar componente a componente, es decir, las i's con las i's, las jotas con las jotas y las k's con las k's. Si igualamos las i's, tendríamos x es igual a x1 más at. Las y's serían y1 más bt. Y la componente k sería z es igual a z1 más ct. Estas son llamadas ecuaciones paramétricas de la recta. ¿Sí? Además, si de estas ecuaciones paramétricas despejamos en cada una de ellas el parámetro t, vamos a tener x menos x1 sobre a. Bueno, lo voy a hacer aquí así cada uno. De la primera ecuación, ¿sí? De la primera ecuación vamos a despejar t. T sería x menos x1 sobre a. De la segunda ecuación, al despejar t, tendríamos y menos y1 sobre b. Y de la tercera ecuación, z menos z1 sobre c. Como estas tres ecuaciones, muchachos, las tres son iguales a t, las tres son iguales a t, entonces quiere decir que son iguales entre sí. Por lo tanto, las podemos escribir x menos x1 sobre a es igual a y menos y1 sobre b es igual a z menos z1 sobre c. Y estas son llamadas ecuaciones simétricas de la recta. ¿Sí? En cualquiera de los casos, ya sea que tengamos ecuaciones paramétricas, ecuaciones simétricas o una ecuación vectorial, en cualquiera de los casos vamos a poder identificar ciertos componentes. Tenemos las coordenadas del punto y tenemos las componentes del vector. Acá tenemos las coordenadas del punto con signo cambiado y tenemos las componentes del vector. ¿Sí? Entonces, para encontrar la ecuación de una recta, necesitamos un punto que esté sobre la recta y un vector paralelo a ella. Y vamos a verlo en un ejemplo. Vamos a tener nosotros, queremos encontrar las ecuaciones de la recta L, ¿sí? Que pasen por los puntos P, 2, menos 1, 6, y por el punto Q, 3, 1, menos 2. Ahora, sabemos que para encontrar las ecuaciones de la recta necesitamos un vector paralelo a la recta. Aquí no nos lo dan, pero sí nos dan dos puntos. Entonces podemos calcular el vector V que vaya de P a Q o de Q a P. Sí, es indistinto. La ecuación puede cambiar, pero no importa cómo lo plantee. Entonces, el vector PQ, al cual vamos a llamar V, sería 3 menos 2i más 1 menos 1, perdón, es 1 menos 1 j más menos 2 menos 6 k. ¿Ok? Tomamos las coordenadas del punto Q y le restamos las coordenadas del punto P. Esto me va a dar un vector que va a ser 1i más 2j menos 8k. Entonces ya tenemos un vector paralelo a la recta y tenemos para escoger dos puntos que pasen sobre ella. Podemos escoger el que quieran. En este caso voy a escoger el punto Q. ¿Sí? Entonces,
Según la ecuación vectorial, aquí está, según la ecuación vectorial, yo necesito expresar el punto que pasa sobre la recta, que es esta parte, en forma vectorial. Quiere decir que la ecuación vectorial de esta recta va a ser un vector arbitrario, xy más yj más zk, igual a el vector que va del origen al punto Q, es decir, 3i más j menos 2k, más t veces el vector v, que es i más 2j menos 8k. ¿Sí? Esta de aquí es la ecuación vectorial de la recta. Ahora, para encontrar las ecuaciones paramétricas, pues vamos a ir igualando componente a componente. Igualando la componente y tendríamos x es igual a 3 más 1 por t, o sea, t veces. La componente j sería y es igual a 1 más 2t. Y la componente k sería z es igual a menos 2 menos 8t. Estas de aquí son las ecuaciones paramétricas. Y a su vez, si de cada una de estas ecuaciones yo despejo la variable, o sí, el parámetro t, entonces tendríamos x menos 3 sobre 1 es igual a y menos 1 sobre 2 es igual a z más 2 sobre menos 8. Y estas van a ser las ecuaciones simétricas. ¿Ok? Así es entonces como se calculan las ecuaciones de una recta. Estas son las ecuaciones de una recta dados dos puntos que pasen sobre él. ¿Sí? Pero siempre, siempre para encontrar la ecuación de una recta vamos a necesitar dos cosas. Vamos a necesitar un punto sobre la recta y un vector paralelo a ella. Y a partir de esto ya podemos plantear las ecuaciones vectoriales, paramétricas y simétricas respectivamente. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Y esas en el examen no vienen con puntos decimales, maestro? Sí vienen.